Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Y que se nos hizo tarde porque no sé por qué no imprimió la impresora de la casa. Y vámonos rápido, y se me olvidó ni decirte. Pero bueno, ya fuimos y pudimos hacerlo. Y por eso llegamos un poquito retrasados. Pero estamos muy felices de estar en la casa del Señor. Ya algunos están saliendo de la ciudad. Y a todos los que nos visitan por primera, segunda vez, siéntanse en casa, bienvenidos. Hubo dos familias que nos visitaron el viernes, que hoy están aquí. Hermanos, les apreciamos en Cristo. Esperamos que estos días que van a estar, algunos es este servicio y probablemente ya se vayan a su ciudad, a California, ¿verdad? No, Baja California. Y Dios les ayude en todo. Bueno, vámonos para allá, vamos a continuar. Hacemos una pausa el día de hoy de grandes historias del Antiguo Testamento, porque como no pude concluir el día viernes, aunque esta es una historia independiente, quise terminarla el día de hoy. Así que vamos para allá, en capítulo 9, versículo 36 al 42. Y como decía Marla, como contexto anterior, qué maravilloso, bondadoso, poderoso es Dios para obrar milagros. Amén. Y vimos este evento en la vida de Pedro en Lida, levantar a un paralítico que estaba postrado en cama por el poder de su palabra. Amén. Y bueno, leemos versículo 36, que nos quedamos en el 35. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas, más bien es Dorcas, así, aunque aquí no trae un acento, es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a dos hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. ¿Oramos? Padre celestial, te damos muchísimas gracias por este día, que tú nos concedes poder estar en tu casa de oración, en compañía, Señor, de todos nuestros hermanos en la fe. Señor, estamos disfrutando estar en tu casa este primer día de la semana. Hemos podido, Señor, adorarte, Señor, con gozo, en espíritu y en verdad, reconociendo la verdad contenida en las letras de estos cánticos. Señor, te exaltamos, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como el Dios que reina en nuestra vida. Señor, te damos las gracias por la vida de cada hermano, Señor, por venir a dar una porción del fruto de su trabajo, y te ruego que los bendigas abundantemente en todas las áreas de su vida y que les ayudes en todas sus necesidades y sean suplidas en Cristo. Y ahora, Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra atención para concentrarnos, Señor, en tu palabra, apreciarla, valorarla, amarla, Señor, traerla al corazón y esforzarnos por medio del poder de tu Espíritu Santo a obedecerla. Ayúdame a hacerlo con denuedo, con pasión, con entrega, con dedicación. Ayúdame a ser claro, Señor, a poder tener un entendimiento claro, Señor, de tu palabra y así transmitirla a tus hijos y que sean bendecidos en tu nombre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Versículo 36. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es
está bien, Dorcas o Dorcas. Voy a usar Tabita, para no estar con los dos, ¿sí? Pero es la misma. Es la misma porque en ese tiempo, me adelanto un poquito, tenías 2 o 3 nombres. Usabas uno en arameo, en este es el caso de Tabita, y también usabas ¿sí? Y lo usabas también, pues, en griego, o sea, podías usar uno u otro, como con los judíos o con los griegos, con gentiles, pero bueno, no he dicho nada. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita. Mejor va que me meto en asuntos que ni yo mismo entiendo. Ay, no te creas. La manera en que esta historia inicia debe llamarnos muchísimo la atención. ¿Ok? Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita. Ahora, ¿por qué debe llamarnos la atención cómo inicia esta historia? Porque esta historia comienza resaltando la naturaleza espiritual de una mujer antes de mencionarnos cuál era su nombre y las cualidades que le distinguían. Había una creyente. ¿Te das cuenta? Aún no nos dice su nombre ni qué cualidades le distinguen. Simplemente resalta esa naturaleza espiritual. Solo Dios sabe quiénes de todos los que hoy estamos reunidos en este lugar, en esta congregación, somos creyentes. Solo Dios sabe quiénes han nacido de nuevo, quiénes han nacido del Espíritu, quiénes han nacido de Dios. A quienes de todos los que están aquí Dios les impartió vida espiritual, Zoe, y ahora los ha hecho hijos de Dios. Un hijo de Dios es un creyente en Cristo. Había una creyente. Así que Lucas, por medio del Espíritu Santo, empieza su narración diciendo: había una creyente. Bueno, sí, pudieras decir tú, una creyente como muchas otras que también vivían en Jope, pero no. Dios dejó grabado en su palabra la evidente y notable naturaleza espiritual de una mujer que fue demostrada por medio de sus acciones. ¿Ok? Aquí hay una coherencia, una congruencia de lo que dices ser y de cómo vives. Había una creyente. Esta mujer sobresalía de las demás por la manera en que vivía y reflejaba su cristianismo. Así que Lucas empieza acentuando diciendo: ella era una creyente, había una mujer creyente, una mujer de fe que se llamaba Tabita, que vivía en Jope. Y luego sus cualidades y sus virtudes. Ahora, déjame decirte cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, que se ha convertido en una de mis favoritas. Bueno, la Reina Valera 60 es la reina, ¿verdad? Dice que había entonces en Jope una discípula. Ahora, debes saber que es la única mujer en todo el Nuevo Testamento que se dice que era una discípula. La única mujer. Por eso es que se resalta su naturaleza espiritual. Y una discípula, en este caso en femenino, significa alguien que es enseñado o capacitado. Una seguidora de Cristo, es una aprendiz, una alumna, es una seguidora de Cristo, una discípula. Ahora, seguir a Jesucristo como Tabita significa aprender de Él, de su enseñanza, y llevar a la práctica diaria
su propio ejemplo de vida. Yo no solamente aprendo su enseñanza de Jesús, yo aprendo su modelo de vivir esas enseñanzas. Y así vivía Tabita. Así que una fiel discípula. Había una creyente en Jope. Ahora, Jope era una importante ciudad portuaria en Jerusalén. Acuérdense que estamos ahí en el litoral del Mediterráneo y hay una costa, así que era una región costera. Ahora, los habitantes de Jope, ya no estamos en Lida, oyeron el evangelio, las buenas noticias por medio de Felipe. Si tú lees el capítulo 8 versículo 40 te darás cuenta. Y entre los que creyeron estaba una mujer que se llamaba Tabita, Dorcas. Bueno, el nombre en una y otra significa gacela. Ahora, nos llama la atención porque usted sabe la importancia del nombre, porque en el nombre se trataba de que le ponías a una persona, allí estaba la esencia de lo que ese nombre significaba. En este caso es una gacela el nombre de ella, pero la belleza de la gacela, si tú ves sus tonalidades de piel, su esbelta figura, su bella figura, es el animal más veloz después del guepardo, que alcanza velocidades hasta de 90 kilómetros por hora, que en su velocidad y en esa carrera parece que danza. Entonces es calificada como una belleza esbelta. Y la belleza de la gacela se convierte en una figura que el rey Salomón utiliza para ver a la sulamita en su belleza. Y esto lo menciona en el Cantar de los Cantares, ese poema de amor matrimonial. Lo dice varias veces y lo ilustra especialmente aquí, porque así es, refiriéndose a los senos de la mujer. El libro de Proverbios 5, 18 al 19 exhorta diciendo que tu esposa sea como una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Y así se llama Tabita. Y mira lo que dice, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado en su amor. ¿Tú te das cuenta que esta belleza espiritual de lo que significa Tabita? Ella era una creyente. Ahora, continúa diciendo el versículo, ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Aquí está lo que es la verdadera religión, porque religión tiene que ver con ligar, o sea, ligar lo que tú crees con tus acciones. Eso sería la verdadera religión. Así que la vida de Tabita sería el vivo ejemplo, el ilustre ejemplo para responder a la pregunta: ¿cómo se debe vivir la vida cristiana? ¿De qué trata la vida cristiana? Pero mejor, ¿cómo se vive la vida cristiana? Vive como Tabita. Ahí está. Sencillo de responder, fácil de decir, pero muy difícil de vivir. Vive como Tabita, amando a Dios, primer mandamiento, amando a nuestro prójimo, segundo mandamiento. Sencillo de responder, fácil de decir, pero muy difícil de vivir. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una sociedad donde el egocentrismo nos eleva de tal manera que nada más nos miremos a nosotros mismos, que nos enfoquemos y nos concentremos en nosotros mismos, que siempre estemos pensando en nosotros mismos sin pensar en los demás. Por eso es difícil vivirlo, porque es fácil decir amar a Dios y cualquiera puede recitar los 10 mandamientos. En Tabita yo puedo ver las dos caras de la fe.
Esta es una fe bíblica. Número 1, la fe en Jesús para salvación. Había una creyente. Fe para salvación. Número 2, la fe por medio de las obras. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. ¿Te das cuenta? Estas son las dos caras de la fe. La fe que salva sin necesidad de obras es la fe que se manifiesta por medio de las obras. Ponga atención, porque aquí no hay con que hay una contradicción en los textos de la Biblia, sino es un complemento. Así que la fe que salva sin necesidad de obras es la fe que se manifiesta por medio de las obras. La vida de Tabita era cristianismo puro en acción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Ahora, la Biblia no nos dice si Tabita era una mujer casada o viuda, si tenía hijos o no tenía hijos, pero lo que sí podemos ver con mucha claridad es que Tabita tenía un corazón conforme al corazón de Jesús. Era una cristiana que tenía un corazón lleno de amor, de bondad, de generosidad, de compasión. Porque Tabita tenía muy en claro su misión de vida, como la debemos tener tú y yo: amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. Así es, esto es el cristianismo. Y me encanta como las versiones de la Biblia, algunas lo dicen. La Biblia no nos dice si ella era rica económicamente, pero la Biblia sí nos dice en la Nueva Biblia de las Américas que era rica en buenas obras. Abundaba en buenas obras, dice la Reina Valera 60. Se esmeraba en hacer buenas obras, de la Nueva Versión Internacional. Mira, se pasaba su vida haciendo el bien. ¿No te parece notable su vida? Se esmeraba, quiere decir que no hacía las cosas al ahí se va en el ayudar. No era a ver qué te doy. Ella se esmeraba y abundaba. Por eso es que era rica en hacer buenas obras. Ahora, ¿te inspira la vida de Tabita hasta este momento? Esta historia, déjame decirte que no es exclusiva para ser predicada en reuniones de mujeres. Como que en las reuniones de mujeres decimos, como que hay estos 30 sermones, como que son los que nos dejaron a las mujeres para predicar. Y nos agarramos de puras mujeres, ¿verdad? Como que, y no es así. La vida de Tabita debe inspirarnos tanto a mujeres como a hombres, porque se trata de cristianismo práctico en acción. Jesús le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte acerca de que ustedes son sal y que son luz, ¿recuerdas? Mira lo que dice: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dejen que brillen sus buenas acciones, no las escondan, que salgan a la luz y brillen. Pero no te van a alabar a ti, dice que van a alabar a tu Padre Celestial, porque es por Él quien puedes hacerlas. Porque de otra manera somos egoístas en toda la extensión de la palabra. Amén. Cuando vas a una tienda de ropa, pues vas a ver lo de tu talla y lo que te gusta. Bueno, nuestra talla y lo que nos gusta. No vamos pensando en los demás, a menos de que tengas hijitos. Y bueno, eso sí, como que cambia tu chip. Todo lo que compras es para ellos, ¿verdad? Mira lo que dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Así que nuestro caminar es una vida dinámica de buenas obras para andar en ellas, porque para eso fuimos creados. En Cristo Jesús, para buenas obras. Ok, Tabita entonces era una verdadera altruista y filántropa, en toda la extensión de la palabra. Palabras no muy comunes, ¿verdad?, para nosotros. Bueno, ahorita te voy a decir. Alguien que ayuda a los demás desinteresadamente. Ahora, aquí es importante hacer notar lo siguiente: que hay falsos altruistas. Aquellos que mediante sus dádivas que ofrecen a las personas, en realidad lo que buscan es la adulación, el reconocimiento, la admiración y desde luego la recompensa que de esa acción puedan obtener a cambio. Están los necesitados y yo les llevo y luego una foto, un protagonismo, y luego yo envío las fotos a ciudades o ministerios extranjeros para que vean cuán piadoso soy, y entonces yo reciba ayuda de donde yo voy a tener mi partida. Pero estamos hablando de aquellos que son falsos, porque el verdadero altruismo procura el bien de las personas de manera desinteresada, incluso al costo del interés propio. No busca la devolución, evita la señalización de esa virtud, sirve en silencio y discretamente. Si alguien sabe, él no, pues tranquilo. No les gusta hacer ruido, no buscan las luces. Ahora, Jesús dijo en el Sermón del Monte: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre. Y luego, a ver, Jesús, explícame. Tú me acabas de decir hace un momento que mis buenas acciones brillen, y ahora me dices que yo tenga cuidado y que no haga mis buenas acciones en público. Entonces explícame, ¿habrá alguna contradicción en Mateo 5:16 con 6:1 al 3 que acabo de leer? No, porque acá se trata del evangelio de la fe por medio de las obras que se manifiestan, y no debes cubrir el evangelio, taparlo, sino que se dé a conocer, porque tú predicas el evangelio también por medio de tus obras, porque en ella va mostrado el amor de Dios que hay en ti. Entonces tengan cuidado. Y dice: porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa ahí en la tierra se quedó. ¿Eso es lo que querías? Bueno, ese aplauso se quedó ahí, ya, no más. No hay trascendencia en las acciones. Amén. Qué diferente la vida de Tabita, ¿verdad? Versículo 37. En esos días se enfermó y murió. Wow. Lavaron el cuerpo para el entierro y le pusieron en el cuarto de la planta alta. En esos días Pedro está en Lida, ha pasado el milagro, se quedó ahí un tiempo. En esos días ella está en su actividad, quizá repentina. Tabita enfermó de gravedad, una enfermedad terminal donde no había cura. No se dice la enfermedad, pero se enfermó, agravó y murió. Murió literalmente.
Aquí no sufrió de ningún desmayo. La vida física cesó de ella. Su corazón se detuvo y dejó de palpitar. La muerte clínica se produce cuando los signos vitales ya dejan de funcionar. El corazón deja de latir y desaparece la respiración. Esa es la muerte clínica. O sea, ya se para el corazón, ya no hay registros y ya no respiras. En términos de la Biblia, el alma se desprendió del cuerpo. Y debido a que Tabita era una persona muy conocida, ¿por qué razón? Por las numerosas obras de bien que hacía a favor de los pobres. Así que era muy conocida. La enfermedad y su muerte fue un verdadero golpe a la iglesia. Se trataba de uno de los miembros más amados de toda la iglesia. Y aquí viene como la pregunta: ¿por qué se mueren los verdaderos referentes de Cristo de hoy en nuestros días? O sea, ¿por qué parten con el Señor? Sería como una manera de reclamar. Es cuando decimos: ¿por qué? ¿Por qué él o por qué ella? ¿Y por qué siguen vivos tantos falsos cristianos? O sea, ¿por qué murió Archie Sproul? ¿Por qué murió David Wickerson? ¿Por qué murieron en la pandemia muchísimos pastores? No sé si como 100 pastores murieron. O sea, ¿por qué mueren mujeres, hombres, jóvenes apasionados por Cristo? Cuando alguien preguntó por qué murió David Wickerson, y fue en un trágico accidente, y dice esta persona que el Señor le habló y dijo: porque me sirve más muerto que vivo. Porque entonces la gente ahora sí va a leer sus libros, va a escuchar sus predicaciones. Entonces la gente va a decir: ¿por qué? O sea, ¿por qué murió esta verdadera cristiana? Ahora dice que lavaron el cuerpo para el entierro. Ahora, en lugares donde el calor es así de intenso, los muertos son sepultados ese mismo día o al día siguiente. Así que lavan su cuerpo, era una costumbre, eso se le llama la purificación de la muerte. Y además, aunque no dice aquí, pero era la costumbre, amortajaron su cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, que la vistieron con una túnica y un adorno que envuelve el cuerpo del difunto antes de enterrarlo. Entonces la lavaron y la amortajaron. Normalmente los cuerpos eran ungidos antes de ser sepultados, pero en este caso no la ungen, nada más la lavaron. Y llama la atención porque nada más la lavaron, porque nada más por decir la bañaron. ¿No te suena misterioso? Versículo 38. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. ¿Puedes ligar este versículo con lo anterior? ¿Por qué no lo ungieron sino nada más la lavaron? Jope estaba como a 17 kilómetros de Lida. Podían hacer 3 horas apresurado en caminata, como 3 horas. Vente, no demores, es urgente que vengas con nosotros. Los creyentes de Jope de alguna manera sabían que el apóstol Pedro había hecho milagros
por el poder de Dios. O sea, se enteraron de que recién había hecho un milagro con el hombre que estaba sufriendo de parálisis. A 3 horas las noticias llegaban. Pedro estuvo un tiempo ahí. Ellos seguramente sabían de aquel primer milagro de sanar ese mendigo lisiado. Que lo ponían, como hemos dicho, allá a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. No era un templo independiente, el templo de La Hermosa, no, era el templo de Jerusalén, que una de sus puertas, había varias, se llamaba La Hermosa. Ahí lo ponían para pedir limosna, lo cargaban y lo colocaban ahí. Y él estuvo con una enfermedad por más de 40 años. Ellos sabían de los milagros que Dios había hecho por medio de Pedro. Entonces, imagínate, ¿qué es lo que ellos dicen? Por favor, ven tan pronto como puedas. ¿Cómo ve? Ellos sabían lo que Dios hacía por medio de Pedro. Ahora, por favor, ven tan pronto como puedas. Lo que le estaban pidiendo a Pedro no era que fuera a Jope para predicar en el funeral de Tabita. Lo normal es eso, ya murió, pudieras tú dirigir el servicio y predicar para traer consuelo a todos los desdichados que se encuentran ahí. Esta terrible noticia, o sea, nos tiene colapsados. No hay quien tome el lugar. Estamos desolados, estamos destruidos, derribados. No le están pidiendo que vaya a predicar al funeral. Los creyentes tenían la fe de que Dios nuevamente podía hacer un milagro a través de la vida de Pedro y levantar de la muerte a Tabita. No lo agujan, déjenla ahí. Por eso iban así, presurosos. Amén. Y hay veces que no debemos demorar. Amén. ¿Quién viene con una urgencia a la iglesia y la esposa ahí tomándose su tiempo? O el esposo tomándose su cafecito y ya va 5 minutos empieza el servicio y viven en Anápara, ¿verdad? O allá en Poniente, bueno, no sé. Te desespera, ¿verdad? ¿A quién les desesperan sus esposas, hermanos? Ay, no se crean. Hoy en los hospitales se hacen maniobras de resucitación o de reanimación cardiovascular, pero cuando estás ahí en el quirófano, cuando algo se sale de control o se agrava la situación y el paciente muere, pues vienen los electroshocks y, ¿verdad?, para tratar de reanimar a la persona. Pero ¿qué podía hacer Pedro si Tabita ya estaba muerta? Y tenía tiempo de muerte y él está a 17 kilómetros de distancia. Ahí no estaba en el quirófano Pedro como para decirle, a ver, rápido, vamos a hacer. No está. ¿Quiénes recuerdan la historia de Lázaro, el hermano de Marta y María, amigos íntimos de Jesús? Mira, a mí me recuerda mucho que dice que las 2 hermanas, el capítulo 11 de Juan, dice que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo Lázaro está muy enfermo. ¿Y sabes qué pasó? Se tardó 2 días Jesús. Híjole, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. ¿Cómo la ve? Y luego ya va a dirigirse a Judea y no, te van a apedrear y todo. No vamos a levantar a Lázaro. Por eso es ese reclamo. Si hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, no hubiera muerto. O sea, pero te tardaste. Pero aquí está Jesús, que es la resurrección y la vida. Amén. Amén. Y conocemos el milagro, pero aquí Pedro no se puede retrasar. Imagínate. Así que Pedro regresó, versículo 39, con ellos, y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta. O sea, Pedro era un hombre muy sensible a las necesidades
de sus hermanos, así que no demoró en acompañarles. Y tan pronto como llegó, no se detuvo a platicar con los familiares. Me acuerdo cuando llevamos Marla, ¿te acuerdas que traías mal, que te llevamos a un hospital del estómago? Y el doctor, a ver, cuéntame qué te pasó. Y luego ya queriendo hacer chistes y ella revolcándose de dolor. Ya ni le hacíamos caso. ¿Te acuerdas? Yo todos enojados y él bromeando y todo lo demás. Bueno, en este caso Pedro no se dilata, no se detiene a platicar. Sube de inmediato al cuarto de la planta alta, donde tenían tendida en la cama a Tabita, esa mujer admirable, fiel seguidora de Jesús, generosa, mujer que había hecho tantas buenas acciones y ayudado a los pobres, ahora yacía sin vida. Cuando Pedro entró a la habitación, pudo percibir el dolor tan profundo en aquel aposento alto que casi lo tumba. ¿Puedes imaginar la escena? Dice que el cuarto, versículo 39, estaba llena de viudas que lloraban y mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Tabita, Dorcas, les había hecho. En los tiempos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se contrataban lloronas, como una vez predicó Alfredo, plañideras para los velorios, desde las aprendices hasta las más expertas. Se les llaman las lloronas de oficio. Puede leer en Jeremías 9:17. Las más peritas, no de fruta, dice las más expertas para llorar. Tú te puedes meter a internet y ver a las lloronas que se les paga. Y una vez yo me metí hace tiempo atrás, dije, a ver, pues predicó Alfredo de las plañideras. Wow, qué impresionante, sobre todo en México, allá en el sur. Entonces, pero aquí, déjame decirte algo. No había de esas lloronas que cobran por llorar. En el cuarto había muchas viudas que verdaderamente lloraban la partida de Tabita. Y lo más seguro es que no eran cristianas. Cuando tú ves la historia, cuando ves el versículo 41, por ejemplo, estas viudas, quiero que imaginen la escena. Se le acercan a Pedro llorando y mostrándoles las túnicas y las demás ropas que Tabita les había hecho. ¿Cuánto la amaban? ¿Cuánto significaban para ellas? Ahí Pedro pudo dimensionar la pérdida que representaba para estas mujercitas la vida de Tabita. Ellas estaban como haciendo un honor a su muerte. Rodearon a Pedro llorando. Y en esta escena podemos darnos cuenta, no a qué se dedicaba Tabita, no si era una sastre o una costurera, sino del amor que ella le tenía a cada una de esas viudas. Las túnicas y las demás ropas simplemente representaban el amor de Tabita que las cubría. Amén. No era ropa que Tabita ya usaba, que ya no usaba. Tampoco era ropa que otras mujeres le dijeron, toma, mira, ya no usamos esta ropa, aquí tengo, me llegó este bulto de ropa para si quieres regalarla a quien tú creas, o tírala. No, Tabita no dijo, no, yo me quedo con esta ropa porque hay personas que la necesitan, porque yo siempre estoy al tanto. No, esas túnicas y toda esa ropa Tabita las confeccionaba personalmente para cada una de ellas.
Así que ella le decían: mira, esta túnica ella me la hizo, y esas ropas. Ahora mira, las oportunidades de trabajo para las mujeres eran muy limitadas. Imagínate las viudas, ¿cómo le hacían si no tenían familia? No tenían para vivir. Entonces la pérdida de Tabita para ellas fue un golpe durísimo, porque ya no estaba quien las amaba, ya no estaba quien veía por ellas. ¿Te das cuenta lo que un cristiano puede significar cuando ama a Dios y ama a su prójimo? No eran creyentes, pero su vida las evangelizaba. ¿Sabes una cosa? En el Cerezo, cuando había visitación, muchos de los presos, aquí está Meni, dicen: la familia al principio viene a diario, y luego cada semana, después cada mes, en algún evento, y con el paso del tiempo ya no vienen. Pero los cristianos son los únicos que vienen a visitarnos. ¿Te das cuenta la diferencia de ser hombres y mujeres como esta mujer? Qué impresionante. Quizás tu trabajo en el Señor no ha sido apreciado, y no porque busques el reconocimiento ni el agradecimiento de las personas, pero déjame decirte que el día que tú mueras, no van a faltar hombres, o aquellos hombres y mujeres que sí lloren tu partida. Siempre habrá al menos uno que llorará cuando ya no estés, por lo que tu vida significó para él, para pocos o para muchos. Y quizás la gente no muestre a los hermanos túnicas y ropas que tú les hayas hecho, pero a lo mejor sí van a recordar un consejo, una palabra de aliento, una palabra que no los soltó y que no los dejó desistir de que se alejaran de Dios. Sí te van a recordar, y sí van a llorar por lo que tu vida representó en su vida. Así que ánimo, hermanos, ánimo, aunque no sea reconocido tu trabajo. Entonces, versículo 40, Pedro les pidió que salieran del cuarto, y luego se arrodilla y ora. Ya vamos yéndonos al final. Imagínate, ante tal dolor, no hay nada mejor para el siervo de Dios que va a ministrar que arrodillarse y orar. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba librarse de no dejarse dominar por los sentimientos de dolor que embargaba ese lugar. Ese que le pidió a todos que se salieran del cuarto, y se acordó de su maestro, tal como lo hizo Jesús cuando resucitó a esa niña de 12 años. ¿Te acuerdas? La hija de Jairo, que le dijo: sálganse todos. Pero en el caso ahí dice que la gente se burlaba cuando Jesús llegó y dijo: que es todo este alboroto, porque ahí sí había plañideras. ¿Qué es todo este alboroto? Entonces él hace que se salgan todos, lleva al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos. ¿Y quiénes eran regularmente? Juan, Jacobo y Pedro. Amén. Así que algo que no debemos pasar por alto en esta historia es que a Pedro nadie le pidió que orara ni que obrara un milagro. Ven, ora por ella, ven, haz un milagro. Nadie, nomás proponer. Pero esta es la sensibilidad de un hombre de Dios. Amén. Así que luego se arrodilló y oró.
saca todo, se arrodilla. ¿Qué nos dicen estas palabras? Pedro cae de rodillas. ¿Ante quién? Ante el Todopoderoso, ante su Señor. En una dependencia total. Ahora, la Biblia registra en el Evangelio de Lucas una escena de Pedro y Jesús después de la pesca milagrosa. ¿Te acuerdas cuando se acerca a Jesús y les dice que echen la red? ¿Y qué responde Pedro? Un experto pescador. Hemos estado aquí toda la noche y no hay nada. En otras palabras, yo soy un experto, no hay nada. Y Pedro dice: pero en tu nombre he hecho la red. Después del milagro, ¿qué es esa escena de Pedro y Jesús? Pedro lo que hace es que cae de rodillas y le dice a Jesús: aléjate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Vio la santidad y el poder de Jesús y vio su condición de hombre limitado, y vio en Jesús al Todopoderoso. Ese día se hincó Pedro y ahora de nuevo cae de rodillas, pero no para decirle que se aleje, sino que lo escuche. ¿Puedes imaginar el ruego de Pedro ante tal dolor? Es impresionante. La Biblia no registra la oración que hizo Pedro, pero por lo que la historia nos narra, creo que Pedro le pidió un milagro que hasta ese momento él no había experimentado en su vida, como el instrumento de Dios para llevarlo a cabo. Yo me imagino a Pedro diciendo: Señor, yo estuve presente cuando tú levantaste de la muerte a esa niña. Yo estuve ahí cuando levantaste de la muerte al siervo del centurión. Yo estuve ahí cuando resucitaste a tu amigo Lázaro. Yo sé que tú puedes levantar a esta mujer. Amén. Porque tú todo lo puedes y porque no hay nada imposible para ti. Yo creo que Pedro le dijo: y con humildad, Señor, quiero recordarte que cuando nos llamaste al ministerio, a 12 hombres comunes y corrientes, nos dijiste: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Permíteme ver de nuevo tu gran poder. Y levanta a esta mujer. ¿Cómo la ves? Y Dios le concedió esta petición. Así que, lleno de fe, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Al cuerpo. Y ella abrió los ojos. Wow. Las palabras de Pedro no tenían ningún poder en sí mismas. Era la respuesta de Dios a su oración. En realidad, las palabras de Pedro eran las palabras de Jesús. ¿Te acuerdas cuando dijo: Lázaro, ven fuera? Porque si no da el nombre, se levantan todos los muertos. Amén. Y en ese momento el alma regresó al cuerpo. Regresó la vida y se fue la muerte. Así que Tabita no escuchaba los llantos cuando murió, pero en ese momento que sí escuchó fueron las palabras de Pedro, que le dijo: Tabita, levántate. Qué escena tan impresionante, ¿verdad? ¿No te da miedo?
¿no? ¿Qué harías tú que alguien esté bien muerto, ya no respira, ya no le late el corazón y te pones frente a él y le dices a su oído que se levante y luego de repente que te abra los ojos? ¿Te vas hasta atrás? Yo no he sabido de algún resucitado, al menos de mí, de mis cercanos. Estoy seguro que si me meto al internet, pues va a salir resurrecciones que ha habido. Pero qué miedo. Pero lo que sí me pasa es que una amiga de la familia llamada Mari Maldonado ya estaba, ya nada más la tenían con vida, pero ella ya no respondía nada. Y entré al hospital y ya iba su hijo y un médico y me dijeron lo último, ya ella ya está desahuciada, ya nomás esperamos la muerte. Ya lo único que puede percibir es que mantiene así, no ha perdido, es el sentido auditivo, pero ella está como un vegetal. Y cuando me acerqué, le hablé a su oído y le digo, vengo a presentarle a Jesús. Y le ministro así bien cortito y le digo que reciba a Cristo y ¡pum! Me abre los ojos. Y tenía ya tiempo. Por eso digo que es una escena llena de miedo. Ella literalmente no estaba muerta, pero ella recibe a Cristo. Ahora, para una mujer humilde, abnegada, servicial, bondadosa, compasiva, que falleció, Dios usa a uno de los dos más grandes apóstoles de la Biblia, que cuando ella abrió los ojos, lo vio a él. ¿Cómo la ves? Vio a Pedro. Ahora, Tabita, después de esta resurrección, con el paso del tiempo volvió a morir. Y cuando venga la resurrección final de los muertos, ella abrirá de nuevo sus ojos en un cuerpo glorificado, pero no verá a Pedro, sino al Dios de Pedro. Ella va a ver con sus propios ojos a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Así que cuando vio a Pedro, se sentó, le dio la mano, le ayudó a levantarse. Y sí, leemos. Pero yo pienso, abre los ojos y ve a Pedro, ¿quién es él? ¿O había oído de usted? ¿Qué hace aquí? Imagínate, ella está ahí en la cama. Imagínate que sucedió o qué está pasando. ¿Por qué se escuchan todos esos gritos y llanto y lloro allá afuera, abajo? ¿Qué estoy haciendo aquí acostada? Y lo que se ve el trajecito, amortajada con esa túnica de difunto. ¿Qué? O sea, ¿me iba a morir? Imagínate, es que es asombroso, ¿no le parece? Yo no sé qué platicaron. ¿Acaso me morí? Le dio la mano y lo ayudó a levantarse. Y después llama a las viudas y a todos los creyentes. ¿Y qué hace? La presentó viva. ¡Wow! Todos lloraban al verla muerta. Ahora todos entran para llenarse de gozo y risas y alegría al verla viva. ¿No le parece algo asombroso? Pedro no busca protagonismos en privado y ya nomás abre. Imagínense todas llore y llore. Aquí les presento a Tabita. El gritadero, imagínate. Las noticias, versículo 42, y termino, corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Así que la resurrección de Tabita, Dios la usó para que muchos creyeran en el Señor. Y ese milagro apuntó a Jesús, porque dice que no es que se volcaron con Pedro a besarlo y decirle, tú le regresaste la vida. No, creyeron en el Señor. Y así que esa resurrección fue la chispa que encendió el evangelio en toda la ciudad de Jope. ¿Cómo la ve? Ahora termino. Quizá tu vida el día de hoy no es como fue la vida de Tabita, que digas tú, no, pues yo qué. Al contrario,
Mi vida es, a lo mejor tú, si vienes por primera vez, digas: al contrario, yo no ayudo a nadie, soy un ególatra, tacaño, mezquino, me chocan que me pidan. A lo mejor es totalmente contrario a tu vida. O tu cristianismo no ha sido coherente con tu manera de vivir. Pues la vida de David es una inspiración. Lo que sí estoy seguro es que todos estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos resucitó por medio de Cristo una vida nueva. Y ahora esa vida nueva debe vivirse amando a Dios y amando a nuestro prójimo, porque si no, la vida cristiana no tiene sentido. Así que seamos prestos para bendecir a otros, dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Cómo está tu cristianismo el día de hoy? Reflexiona, piensa, y siempre va a haber oportunidad de servir. No sirvamos al y se va, seamos específicos. ¿Qué necesitas tú, Miguel, que yo pueda hacer por ti, José? Amén. Y con cada uno, dile a todos tus hermanos: estoy para servirte. En tu trabajo, ¿en qué te puedo servir? O pensé en ti y te traje este libro. Sé que estás atravesando por una crisis matrimonial, pero aquí hay consejos que Dios tiene para ti, para animar a un joven. Siempre podemos hacer algo por alguien, de manera que nuestra vida resulte en una bendición, en una inspiración y en un ejemplo. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, tu bendita palabra, que es vida, que nos inspira. Ayúdanos a morir a nuestros propios deseos egoístas. Ayúdanos a despojarnos de estar ensimismados, de nada más ver por uno. Permítenos ver por los demás y reflejar a Cristo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos, para salvación. Quizá no demos nuestra vida literalmente y muramos, pero sí podemos dar un poquito de nuestro tiempo. Sí podemos dar nuestro consejo, nuestras palabras de ánimo, de aliento. Sí podemos ser útiles, Señor. Y te ruego por toda la iglesia que nos hemos reunido el día de hoy, que esta palabra baje a su vida. Te doy las gracias de todo mi corazón. Bendice a tus hijos en esta semana, que puedan ir a la fuente de agua viva, tu palabra, y refrescar su alma y servirte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.